¿Alguna vez has sentido que sabes hacer tu trabajo, pero que algo te está frenando para poder crecer? Que tienes los títulos, los diplomas, la experiencia incluso, pero que el ascenso no llega. O que por más que lo intentas, tu equipo no te responde como tú esperabas que respondieran. Hoy quiero hablarte directo, sin rodeos, porque si tú también lo has sentido, la verdad es que no estás solo. Y no es que te falte capacidad o te falte experiencia. Tal vez lo que te falta no está en tu currículum. Bienvenido a Life Hackers, el podcast donde convertiremos los desafíos de liderazgo en habilidades prácticas. Aquí hablamos sin filtro, de lo que realmente necesitas saber para dirigir equipos, vender con propósito, servir con excelencia y liderar con inteligencia emocional. Soy Isaac Burguet y en cada episodio te compartiré estrategias, hacks y reflexiones para convertirte en un verdadero hacker de liderazgo. Porque los negocios no se mueven solos, los mueven las personas. Y entender a las personas, ese es el verdadero superpoder. Esto es Life Hackers. Tu siguiente nivel comienza aquí. Porque el currículum es una lista, una hoja, un resumen, pero el liderazgo, la influencia, el impacto, no se resume, se siente, se vive, se demuestra. Y lo que más pesa no siempre se ve. Como el carácter, como el temple, esta capacidad de entrar a una reunión difícil y que sin levantar la voz, sin tener que gritar, se escuche tu presencia. Eso no se percibe o no se escribe en un papel, eso se entrena, eso se construye con decisiones diarias. Y hoy vamos a entrarle a fondo a un tema que define a los líderes de verdad, los que marcan diferencia. Y los que marcan diferencia en este siglo y lo que viene, las habilidades blandas. Pero antes de que pienses, que es otro episodio light o motivacional, déjame advertirte algo. Lo que vas a escuchar hoy es más desafiante que cualquier maestría o cualquier curso. Porque no estamos hablando de teoría, estamos hablando de ti, de tu forma de comunicarte, de cómo lideras, de cómo resuelves conflictos, de cómo inspiras a los demás. Y eso no se aprende en una universidad, eso se entrena, decíamos, ¿no? Eso se confronta, se vive. Y te lo quiero decir tal cual, este episodio es incómodo, porque te va a poner frente al espejo. Vas a escuchar cosas tal vez que te van a hacer recordar esas conversaciones que no salieron bien. Reuniones tal vez donde leíste bien a las personas, pero no leíste el ambiente. Esas decisiones donde tu ego te ganó. O frustraciones que te diste cuenta que el problema no era tu conocimiento, sino en la forma en que reaccionaste. Y está bien, está bien. Aquí no te vamos a juzgar, ¿no? Escuchamos, no juzgamos, pero te venimos a afilar. Porque los líderes que se atreven a trabajar lo que no se ve, son los que de verdad transforman lo que sí se ve. Así que si estás listo para afilar tu liderazgo desde dentro, bienvenido a Life Hackers. Hoy vamos a descubrir por qué lo que no se ve es lo que más pesa. Y esa es la idea del día de hoy. Así que vamos a entrar con el primer concepto. Y es lo que yo llamo el valor invisible. Anótale. Este es un mito y es una idea equivocada, ¿no? Que las habilidades blandas son algo suave, un complemento, un plus, un extra de las habilidades técnicas. Y esto es lo más alejado de la realidad. Las habilidades blandas, o como ya muchos empezamos a decirles, las habilidades humanas, son hoy, casi en todos los estudios de talento y de liderazgo, el factor diferenciador entre alguien que es competente y alguien que es verdaderamente influyente con sus equipos de trabajo. Y aquí quiero detenerme para contarte algo que muchísimos profesionales aún no quieren aceptar. Las empresas ya no están buscando solo al que sabe hacer las cosas, al técnico, ¿no? Están buscando al que sabe trabajar con los demás, al que sabe adaptarse, al que sabe leer la sala, el ambiente. Y eso, insisto, eso no está en tu diploma, ¿no? ¿Por qué? Porque los conocimientos se enseñan, pero las herramientas se aprenden. Y las habilidades blandas son herramientas. Pero en la forma en que tratas a los demás, la forma en que reaccionas ante el estrés, la forma en que das una retroalimentación, la forma en que gestionas una crisis, eso habla más de ti que tu título o tu hoja de vida universitaria. Hay un estudio de LinkedIn del 2024 que reveló que 92% de los responsables de contratación creen que las habilidades blandas son igual de importantes que las habilidades técnicas. Y escucha este dato, 89%, 9 de 10 de cada contratación fallida se debe a la falta de habilidades blandas y no a la falta de habilidades técnicas. A ver, te lo digo más claro. Nadie te despide por no saber usar Excel. Te despiden por no saber escuchar. Te despiden porque reaccionas mal.
porque te cuesta colaborar con otros, porque tu ego llega antes que tu empatía. Y eso en un equipo desgasta, rompe, quiebra la confianza. Y lo más alarmante en esto es que no hay una universidad que tenga una materia que se llame gestión del ego o comunicación empática. Pero el 100% de los líderes necesita estas competencias blandas para poder sostener equipos sanos, eficientes, efectivos, productivos. Y no estamos hablando solo del mundo empresarial, esto aplica en cualquier área, educación, salud, en ONGs, en instituciones públicas. Cualquier espacio donde interactúes con seres humanos es necesario el pulir estas habilidades, ¿no? Son el pegamento que sostiene los resultados. Mira, te pongo un ejemplo bien claro, bien simple. Puedes tener el mejor cirujano, el que tiene más certificaciones, el que tiene una especialidad en Harvard incluso o en alguna universidad de prestigio. Pero si no sabe hablar con el paciente, no transmite seguridad, no tiene el tacto para comunicar un diagnóstico, ese talento técnico se vuelve inútil, porque el paciente se va a ir a otro doctor, ¿no? Porque mira, la experiencia humana pesa más que lo que muchas veces creemos. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que las empresas que más invierten en la formación de habilidades blandas, o sea, las que más lana le meten a capacitar en la parte blanda, son las que más rápido crecen. Porque entienden que en un equipo que está emocionalmente sano, es un equipo más innovador, más ágil, más comprometido. Por eso, mira, hoy quiero que cambies la forma en que miras tu propio desarrollo, que te vuelvas a ver. Porque lo más valioso de tu perfil profesional no está en tu hoja de vida, está en tu día a día, en cómo resuelves, en cómo impactas, en cómo conectas. Y si esto te está incomodando, qué bueno, porque significa que estás listo para crecer. Mira, este es un mito. La parte invaluable es lo blando. Ahora, mito 2. ¿Cómo saber cuando ya no alcanza? El mito es el típico de... ¿Has oído este mito? El que sabe es el que más crece. No, falso. El que conecta es el que más crece. Conozco líderes con doctorado que no logran mover a su equipo. Y también conozco personas que no tienen títulos universitarios, pero que con su forma de hablar y de escuchar cambian la cultura de toda la organización, ¿no? Mira, lo he visto en N casos. Te cuento un caso que me pasó el año pasado. Trabajé con una de estas empresas grandes de tecnología a nivel mundial en expansión en México. Y tenía un ingeniero brillante, estos que resuelven cosas en segundos, ya sabes, que a otros les toma días, que te cobran cientos de dólares por atornillar algo que ellos saben, nada más. El problema es que con su equipo hablaba pésimo, no los escuchaba, los humillaba, no confiaba, despreciaba las ideas de los demás. ¿Cuál fue el resultado? Nadie quería trabajar con él. El equipo se empezó a facturar y a pesar de su talento, tuvieron que prescindir de él en la organización. ¿Por qué? Porque saber hacer no es suficiente si no sabes ser. Y esta es una verdad incómoda, pero es necesaria. Escucha esto, tu talento técnico te da entrada, te contratan por lo técnico, pero tu liderazgo humano es lo que te mantiene y te hace crecer. Te lo digo con otra historia mucho más cercana. Un amigo mío consiguió el trabajo de sus sueños, un muy buen amigo mío. Tenía un buen sueldo, un buen equipo, una buena empresa, técnicamente el tipo era un crack, ¿no? Pero 3 meses después ya estaba al borde del burnout. ¿Y sabes por qué? Porque no sabía pedir ayuda, porque no sabía poner límites, porque no sabía decir que no. Y esas life hackers también son habilidades blandas. Y este es uno de los errores más caros de esta generación. Estamos confundiendo preparación con madurez. Y no es lo mismo. Puedes tener 1000 cursos, puedes seguir siendo emocionalmente inmaduro también. Puedes tener una carrera muy brillante inclusive, pero no saber liderar una junta. ¿Y sabes dónde se nota esto? Se nota muchísimo en las crisis. Porque en los tiempos de calma todo líder parece bueno. Pero cuando se cae un proyecto, cuando hay que despedir a alguien, cuando el cliente se va, ahí es donde sale el verdadero liderazgo emocional y no quien tiene títulos. Por eso la conversación que estamos teniendo literalmente hoy es urgente, porque saber ya no basta. Y si quieres liderar, necesitas más que conocimiento. Necesitas autoconocimiento. Necesitas volver a buscar dentro de ti. Mira, hay varios errores comunes en las habilidades blandas y varios errores que cometemos los que estamos en liderazgo. Y antes de entrar al siguiente bloque, quiero hacer esta pausa, una pausa para hablar de algo crucial. Estos errores que decíamos, ¿no? Que cometemos, que pensamos que son las habilidades blandas, pero no lo son. Y lo hacemos sin darnos cuenta, porque
No basta con saber lo que hay que hacer, ¿no? También es clave reconocer lo que estamos haciendo mal. Así que ahí te van 5 errores, ¿no? Que si no los ves, los vas a repetir. Y si los repites, vas a sabotear tu propio liderazgo. Escúchalos. 1. Creer que ya las dominas, las habilidades blandas, solo porque eres amable. Mucha gente le dice, es que yo soy bien amable, pero no es ser empático. Muchos líderes se esconden detrás de una sonrisa, pero no escuchan, no validan, no ajustan, ¿no? No entienden al equipo. La empatía no es quedar bien, es conectar genuinamente con el otro. Primer error. Segundo error, pensar que corregir no es urgente. Todo feedback debe darse en caliente. Y a veces necesitas esperar, calmarte y después hablar. Entiendo. Pero el error es dar feedback malo, ¿no? Explotar en el momento, dañar la relación. La retroalimentación no se improvisa, se planifica. 3. Confundir el liderazgo con control. Si crees que mientras más controlas, mejor lideras, estás en represión. Liderar no es microgestionar, es inspirar, es empoderar, es dejar espacio para que los demás brillen y se equivoquen. El control excesivo es una forma de inseguridad disfrazada. 4. Ser reactivo en vez de reflexivo. Responder de inmediato, sin pensar, levantar la voz, mandar un correo molesto sin leerlo 2 veces, ¿no? Todo lo hemos hecho. Pero si no entrenas tu pausa interna, tu impulso te va a ganar y eso cuesta bien caro. Y 5. Dar por sentado que los demás te entienden. Yo ya lo dije, ellos deberían saberlo. Esa mentalidad es bien peligrosa porque la claridad no es responsabilidad del oyente, es responsabilidad del que comunica. Y repetir no es malo, aclarar mucho menos. Lo malo es asumir. Ahora te he dado 5 errores y si alguno de estos te resonó, te dolió, no estás solo. Todos los hemos cometido. La diferencia está entre que unos lo identifican y otros lo normalizan. Entonces hazte esta pregunta. ¿Cuál de estos errores cometo más seguido? Piénsalo. ¿Y cuál sería el impacto si lo corriges hoy? Respóndetelo con honestidad. Y si quieres, escríbelo, ponle pausa. Ahora sí, vamos al bloque 3. Y lo que quiero darte es algo que yo le llamo el trío poderoso. Si yo tuviera que reducir el liderazgo efectivo a 3 habilidades clave, serían estas 3. Las 3 es comunicar con claridad, conectar con empatía y corregir sin destruir. Y te lo explico en ejemplos reales, porque esto no es un modelo académico, es la fórmula que separa a los jefes de los verdaderos líderes. Vamos a ver. 1. Comunicar con claridad. ¿Cuántas veces un conflicto ha comenzado en tu organización por un malentendido? Por un típico, yo pensé que te referías a otra cosa. O por un correo que se interpretó como un regaño, ¿no? Saber comunicar no es saber hablar mucho, es saber hablar claro, es transmitir lo que necesitas, lo que esperas y por lo que estás diciendo, sin rodeos, sin doble sentido, sin pasivo-agresividad, ¿no? Una buena comunicación es breve, pero es oportuna, es empática, pero es contextual. Y no se trata solo del mensaje, se trata del momento, se trata del tono, se trata del canal. Esta información te la doy por correo o mejor por una llamada. Esta corrección la hago frente al equipo o mejor en privado. Este WhatsApp lo mando ahorita o hablo mejor mañana en persona con la persona. Esa conciencia es liderazgo comunicativo. McKinsey, una empresa que se dedica a hacer encuestas, lo documentó y dice que 7 de cada 10 errores estratégicos en cualquier equipo tiene raíces en fallas en la comunicación. ¿Y sabes qué? La mayoría de esas fallas no tienen que ver con palabras mal dichas, ¿no? Sino con palabras no dichas. Los líderes que comunican bien son los que saben leer el ambiente, son los que saben poner pausa antes de explotar en su carácter, los que validan lo que entendieron, los que validan lo que el otro entendió. Así que te quiero dar un ejercicio práctico. Antes de enviar un mensaje importante, pregúntate, ¿esto va a construir claridad o va a aumentar el ruido en la organización? Y si no construye claridad, cámbialo. A eso se le llama responsabilidad comunicativa, ¿no? 1. Comunicación. 2. Conectar con empatía. Empatía no es debilidad, no es consentir al equipo, es entender lo que el otro está viviendo. Y aunque tú no lo compartas, es entenderlo. La empatía es ponerte, como lo sabemos todos, en los zapatos del otro, incluso cuando no entiendes por qué se queja, o por qué no rinde, o por qué está desconectado. Es saber que todos tenemos una historia atrás, un contexto, una generación, y que como líderes no estamos aquí para juzgar, sino para comprender primero antes de juzgar.
El Harvard Business Review lo deja bien claro. Los líderes empáticos logran equipos con 40% más compromiso, con 30% menos estrés y con 25% menos de rotación. Porque la gente se va de los lugares donde no se siente vista. ¿Y sabes cuándo conectas de verdad con tu equipo? Cuando preguntas antes de dar orden. Cuando escuchas antes de emitir juicios. Cuando reconoces el esfuerzo. Incluso si el resultado no fue el perfecto, reconoce el esfuerzo. Mira, te quiero dar un ejercicio que es práctico. La próxima vez, cuando alguien llegue tarde, antes de regañarlo, pregunta, ¿estás bien? ¿Todo en orden? Es una pregunta que puede cambiar la conversación. Porque a veces lo que necesita tu colaborador no es una reprimenda, un regaño, ¿no? Es sentirse humano, conectar. Y la tercera es corregir sin destruir. Aquí es donde muchos líderes fallan. Porque confunden retroalimentar con regañar. Confunden exigir con humillar. Está bien complicado eso. Corregir no es aplastar al otro. Corregir es ayudarlo a crecer. Y si eso se logra y el otro se siente respetado, la corrección efectiva va a mejorar. Y esto tiene 3 ingredientes. Fíjate, bien sencillo. Se enfoca en la conducta, no en la persona. Propone una alternativa clara desde un lugar de respeto. Y 3, propone respeto. No es lo mismo decir, es que siempre haces todo mal. Es decir, esta entrega noté que el informe tenía error. ¿Qué crees que podríamos hacer distinto para la próxima? Esa diferencia es liderazgo emocional, es inteligencia emocional. Te quiero poner otro ejercicio. Esta semana, si vas a dar feedback, estructura lo que vas a decir con este marco que te voy a poner. Fíjate, 1, ¿qué observaste? Primero, escríbelo. 2, ¿qué impacto tuvo? Y 3, ¿qué propones para la siguiente vez? Y si lo haces así en esta estructura, corriges, pero también construyes, no destruyes. Vamos a hacer una autoevaluación. ¿Dónde estás hoy en tus habilidades blandas? Porque mira, entendiendo los 3 Es, entendiendo estas habilidades, necesitas saber dónde andas. Y antes de seguir con el contenido, lo que quiero que hagamos es un ejercicio que realmente te sirva. Y no necesitas lápiz ni papel, ¿no? Solo necesitas ser honesto, honesta. Vamos a hacer una autoevaluación, rápido, del 1 al 5, muy simple. Mentalmente, responde cada pregunta. A ver, rápido. 1 es nunca, ¿no? 2 es a veces. 3 lo haces conscientemente. 4 lo haces de forma natural. Y 5 es una fortaleza en ti. ¿Ok? O sea, del 1 al 5 siendo el 1 más bajo. Así que ahí te va. Escucha. 1. Sé escuchar sin interrumpir, incluso cuando no estoy de acuerdo. 1 al 5. ¿Ok? 2. Pido feedback aunque me incomode y lo recibo con apertura. 1 al 5. 3. Sé poner límites sin sentir culpa. 4. Puedo dar retroalimentación sin herir, enfocándome en la mejora. 5. Reconozco cuando me equivoco y pido disculpas si es necesario. 6. Cuando el ambiente se tensa, sé mantener la calma y no reacciono impulsivamente. 7. Me adapto a cambios inesperados sin perder el enfoque. 8. Valido las emociones de los demás, incluso cuando no las entiendo. 9. Sé distinguir entre un problema técnico de un problema de relación. 10. Me comunico con claridad y cuido que el mensaje llegue con respeto, pero también llegue con oportunidad. Muy bien, 10 cosas. Ahora suma tu puntaje total. Y si necesitas tiempo, hazlo, ¿no? Si estás entre 40 y 50 puntos, felicidades. Tienes una base sólida. Tu reto ahora es profundizar y modelar para otro. Si estás entre 39 a 30, estás en buen camino, pero hay áreas de mejora que tú sabes que necesitas tener. Elige 1 o 2, trabájalas esta semana. Si tienes entre 20 a 29 puntos, hay mucho trabajo por hacer. No te frustres, pero el primer paso es reconocerlo. Y si tienes menos de 20 puntos, no te preocupes. Este episodio tiene que ayudar, ¿no? Vamos a construir desde donde estás. Este ejercicio no es para juzgarte, es para ubicarte. Porque no puedes mejorar lo que no mides. Y sí, vamos a seguir profundizando. Porque lo que viene es oro puro. Pero si necesitas pausar el video, páusalo y vuelve a hacer la suma, ¿no? Porque vamos al bloque 4. Los resultados reales. Vamos a ver si lo que estás haciendo tiene valor. Vamos a hablar del impacto. Porque todo lo que hemos dicho hasta ahora suena muy bien, ¿no? Espero que sí. Pero seguramente, como buen líder, y como buen líder pragmático, estás diciendo, a ver, Isaac, pero esto realmente cómo cambia los resultados de mi organización, ¿no? ¿Cómo lo traducimos en números, ¿no? ¿Cómo aumentamos la productividad? ¿Cómo afectamos, ¿no? Y la respuesta es sí, vamos a verlo.
realmente esto afecta profundamente a la productividad. Y veamos datos duros, ¿no? Vamos a respaldarnos por investigaciones serias. Fíjate, Gallup en 2022 reveló que un empleado que siente que su jefe lo escucha es 4.6 veces más propenso a dar lo mejor de sí. 4 veces más motivado, más enérgico, con mayor iniciativa, por algo tan aparentemente sencillo como sentirse escuchado. Six Second Report del 2022 encontró que los equipos con líderes emocionalmente inteligentes son 31% más productivos. ¿Por qué? Porque trabajan con menos fricción, porque trabajan con más claridad, porque hacen menos drama, más enfoque. Deloitte, ¿no? En 2024 determinó que el 70% de la experiencia de un colaborador en una empresa depende directamente de su jefe inmediato. No del salario, no del cargo, del jefe. Mira, estos 3 datos que te acabo de dar nos gritan, ¿no? Tú como líder no manejas resultados, manejas energía, manejas cultura, manejas experiencias humanas. Y la realidad es que viene la bomba, ¿eh? Ahí te va la bomba. Escucha este. Las empresas que priorizan la capacitación en habilidades blandas tienen hasta 12 veces más retención de talento según BCG. ¿Por qué? Porque la gente no se queda por el sueldo, se queda por cómo se siente en la organización. Piénsalo. ¿Dónde has trabajado más motivado? ¿En qué lugar en el lugar que te gritaban o en el lugar que te inspiraba? ¿Con el jefe que imponía miedo o en el que te trataba con respeto? Tú mismo lo has vivido. Los líderes que desarrollan sus habilidades blandas no solo son más queridos, son más efectivos. Sus equipos entregan mejores resultados. Sus equipos se adaptan más rápido al cambio. Se enfrentan con mayor resiliencia a la crisis. Y eso no es magia. Eso es una consecuencia del buen liderazgo. Porque un colaborador que se siente totalmente validado, apoyado, escuchado, va a dar más. Es normal, es natural. Va a cuidar su trabajo más. Va a pensar en el equipo más. No va a pensar solo en sí mismo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que todo esto no requiere más presupuesto. Requiere más conciencia. Requiere empezar a cambiar la forma en que te comunicas. Observa tus reacciones. Aprende a regular tu tono. Aprende a dar feedback con intención. Y verás cómo eso, que no se pone en una hoja de Excel, empieza a cambiar tus métricas. Porque los equipos no se quiebran por falta de talento. Se quiebran y se rompen por falta de trato. Y tú puedes cambiar eso. Ahora sí, vamos al bloque 5, ¿no? Del día de hoy. ¿Cómo desarrollamos estas habilidades blandas? A ver, ya te entendí. Ya entendí la importancia. Ahora, esto no es magia, ¿eh? Esto es práctica. Esto es intención. Pero sobre todo es repetición. Es repetición consciente. Porque las habilidades blandas no se aprenden como se aprende una habilidad técnica, ¿no? No es una fórmula, no es una regla. Se afinan, como si se afinara un instrumento musical, igualito, todos los días. En los momentos grandes, pero sobre todo en los momentos pequeños es donde se afina. ¿Quieres mejorar tu liderazgo humano? Te quiero dar 5 acciones simples. 5 acciones simples pero poderosas. Cada una te la voy a dar con un ejemplo real y con una forma de aplicarla. ¿Te parece? Ok, anótale. 1. Pide feedback, pero feedback real. Y escúchalo sin defenderte. No preguntes, ¿todo bien conmigo? Pregunta, ¿hay algo que yo podría hacer diferente para que trabajemos mejor? Y luego calla y escucha. No expliques, no justifiques, solo recibe. Porque mira, el feedback real no siempre es cómodo, pero es un combustible puro para tu crecimiento y para el de tu equipo. Por ejemplo, un gerente alguna vez me dijo, me di cuenta que todos en mi equipo me decían que todo iba perfecto, que todo iba muy bien, pero los resultados no mejoraban. ¿Y cuándo fue lo que cambió? Cuando empezó a preguntar, ¿qué de mí te estresa? Empezaron a surgir cosas que él no veía, ¿no? Hazlo hoy con un colega, con tu equipo, con alguien de confianza y anota todo lo que escuche. 2. Entrena tu escucha activa y suelta tu necesidad de tener la razón. Mira, escuchar no es quedarse callado, esperando tu turno para poder hablar, ¿no? Y que es lo normal que hacemos. Escuchar es apagar tu ego un ratitito. Es dejar de pensar cómo voy a refutar y empezar a pensar qué está sintiendo esta persona contra mí. El mejor ejemplo es en una sesión con tus líderes, ¿no? Haz este ejercicio, 5 minutos, escuchando sin interrumpir. Alguna vez lo hice con alguna organización y ¿sabes qué es lo que lograron? Solo 2 de 12 pudieron no hablar.
porque escuchar realmente es un músculo que casi no usamos. Haz este reto, la próxima vez que alguien te hable, espérate 3 segundos. 3 segundos antes de que terminen de responder, cuando termine de hablar, y esos 3 segundos hacen la diferencia brutal en tu contexto. 3. Modela con un lenguaje diario. El lenguaje crea cultura. Las palabras que usas le crean totalmente contexto emocional, ¿no? Hay frases que puedes empezar a usar hoy, por ejemplo, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿No? Ayúdame a entenderlo desde tu punto de vista, desde tu lado. ¿Qué necesitas de mí para hacer mejor lo que ya haces? Alguna vez un líder en una industria logística me decía, solo cambié la frase, ¿por qué no lo hiciste? A ¿qué te impidió hacerlo? Y el ambiente de trabajo cambió en 2 semanas. No subestimes el poder de una palabra bien elegida. 4. Invierte en tu inteligencia emocional. Sí, literal, invierte dinero, ¿no? Cómprate libros, cómprate cursos, cómprate talleres, escucha podcast, ¿no? Ten una mentoría, pero hazlo. Porque un líder sin inteligencia emocional es como un avión sin radar. Va rápido, pero no sabe a dónde va y seguramente va a chocar. Y te quiero dar recomendaciones rápidas. Hay varios libros, ¿no? Por ejemplo, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, si no lo has leído. Los 5 lenguajes de la apreciación en el trabajo de Chapman y de White. Tómate un curso, por ejemplo, una masterclass de Brené Brown, un contenido de Simon Sinek en TED, ¿no? Hablando de empatía, de cultura organizacional. Y sí, este mismo podcast que estás escuchando o que estás viendo. Ponte una meta, 1 hora a la semana para formarte emocionalmente. No es un gasto, es una inversión en tu liderazgo. Y 5, practícalo diario, todos los días, en lo pequeñito. No esperes la gran junta, no esperes el gran conflicto, no esperes la crisis, el proyecto retador. Practícalo desde mañana, desde hoy, ¿no? Si es que estás viéndolo en la mañana. Cuando te interrumpen y te molesta, cállate. Cuando no estés de acuerdo, pero eliges dialogar con los demás, no pelear. Cuando sientas que está el impulso de reaccionar y eliges responder con una pausa. Una vez una líder de ventas en una industria automotriz me dijo, cada día me doy 5 segundos para pensar antes de responder situaciones de tensión. Solo eso ha cambiado la forma en que me ven los demás. Las habilidades blandas se afinan en la vida diaria. No se afinan en PowerPoints, ni en evaluaciones de desempeño, ni en KPIs. En tu forma de mirar, de preguntar, de frenarte antes de reaccionar. Mira, un resumen rapidito de 5 cosas, ¿no? Pide feedback real, con humildad. 2, escucha para comprender, no para responder. 3, usa frases que abran la conversación, no que bloqueen la conversación. 4, invierte tiempo en tu inteligencia emocional. Y 5, practícalo diario. Cada conversación es una oportunidad, cada forma de verte. Y antes de pasar al cierre de hoy, recuerda, si hoy empiezas con una sola de estas, ya ganaste. Porque lo importante no es hacerlo perfecto. Lo importante es hacerlo consciente. Déjame cerrar este episodio con una historia que no se encuentra en los libros de liderazgo, pero que se enseña o que va a enseñarte, ojalá, más que cualquier MBA. Hace algunos años conocí a una mujer que trabajaba como supervisora en una planta de producción, de una producción textil, aquí al norte de Puebla. Y su nombre era Ana. No tenía estudios universitarios, no hablaba inglés, no sabía usar PowerPoint, pero dirigía 84 personas en 3 turnos distintos, ¿no? En los 3 turnos. Y su equipo era el más productivo de toda la planta. Año tras año ganaba este premio. Cuando le pregunté cuál era su fórmula, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Me dijo que yo no trabajo con máquinas, trabajo con personas. Y las personas no se motivan con gritos, se motivan con respeto. Y me encantó. Ana se sabía los nombres de los hijos de cada empleado, sabía quién estaba pasando por un divorcio, sabía quién tenía un papá enfermo, sabía quién necesitaba un cambio de turno porque su hijo había entrado a la escuela al turno vespertino, matutino, y no lo hacía por estrategia, lo hacía realmente porque le importaba a su gente. Esa semana que trabajé con ellos le pregunté, oye, ¿y nunca te han ofrecido otro puesto más arriba? Y me dijo, sí, varias veces, pero no lo he tomado. Porque sé que aquí donde estoy, me dijo, soy más útil. Y aquí donde puedo cambiarle la vida a alguien con solo escucharle 10 minutos, ¿no? En una semana o en el día. Ana no tenía el currículum para presumir, pero lo que más tenía, lo más valioso que tenía era la humanidad.
Y su liderazgo era tan fuerte que incluso después de que se jubiló, muchos de sus colaboradores la seguían llamando para pedirle consejo. Así que mira, aquí va mi reflexión final para ti hoy. Tal vez tú tienes muchos títulos, o tal vez no. Tal vez tienes un currículum impresionante o un puesto formal de liderazgo, o tal vez no. Pero si tú eliges cada día comunicar mejor, conectar más, escuchar con humildad y liderar con intención, vas a cambiar culturas, vas a cambiar resultados, vas a cambiar vidas. Y lo más importante, vas a cambiar la forma en que te ven las personas, incluyendo tus jefes. Porque el verdadero liderazgo no deja huella en el Excel, la deja en la memoria de aquellos que te conocieron. Piensa en esto. ¿Cuántas veces al día eliges reaccionar en automático? Que podrías responder con intención. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas conversaciones te has perdido por no estar presente? Y no solo en el trabajo, piensa en tu familia. ¿Cuántas oportunidades de conexión estás dejando pasar por estar enfocado solo en el resultado? Y no te vengo a dar recetas, te vengo a recordar que el liderazgo del futuro y es y va a ser y seguirá siendo profundamente humano. Y tú ya tienes todo para empezarlo, ¿no? Para empezar a ejercer este liderazgo. Está en la conciencia. Gracias por llegar hasta aquí, por tomarte este tiempo para escucharte, para retarte, para crecer. Y si te gustó, comparte este episodio con alguien que esté liderando o que necesite recordar lo que realmente importa del liderazgo. Y déjame en los comentarios, no seas malo. ¿Qué hábito vas a implementar esta semana? ¿Qué quieres trabajar con tus habilidades blandas, tus habilidades humanas? Esto fue Life Hackers, el espacio donde los líderes afilan su mente y pulen su forma de influir en los demás. Nos escuchamos muy pronto y recuerda siempre. Tu siguiente nivel empieza hoy. Adiós.